Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo para transmitirles a ustedes un programa más de El amor es más fuerte que la muerte, Encuentros Fecundos. Y el día de hoy tengo el gusto de tener a Marian Reynoso con nosotros. Gracias, Marian, por estar con nosotros. Ay, con mucho gusto. Pues el día de hoy tenemos de hablar de una unidad extraordinaria. Yo le dije a Marian que me gustaría mucho hablar de la unidad y misión entre Conchita Cabrera de Armida, beata en este momento, y el siervo de Dios, Félix de Jesús Ruller, este sacerdote francés que vino a México y se encontró con Concepción Cabrera de Armida. Y vamos a empezar a hablar de lo que ellos hicieron, de la misión tan extraordinaria y llena de frutos que tuvieron, y de todo lo que hicieron durante su vida, que fue maravilloso y de lo cual el mundo sigue recibiendo frutos de lo que vivieron ellos dos a través de su unidad y de su misión para la formación de muchos sacerdotes santos y de muchas religiosas bajo la espiritualidad de la cruz, y también a muchos seglares comprometidos. Así que cuéntanos, Marian, esta historia, ¿cómo va? Pues mira, primero que nada es un gusto, me encanta estar contigo. Gracias. Lo disfruto mucho y bueno, pues estar con ustedes el día de hoy, pues me emociona porque la vida de estos santos, santos que están justamente dirigiéndose a los altares, en el caso de Conchita y de Félix de Jesús Ruller, pero bueno, me gustaría sobre todo adentrarlos pues un poco en la vida de cada uno, de tal manera que nos vayamos enamorando de esta idea de saber que la santidad muchas veces viene muy acompañada, y justamente es cuando más se completa esta misión de amor de Dios nuestro Señor en nuestras vidas, cuando justo encontramos a esa o a ese compañero que nos van a ayudar a llegar a ser cada día más de Dios. Y que corresponde, porque podría ser que una persona siente el llamado, que ahora nos vas a contar, y no corresponda. Exacto. Porque ella tiene muchas sí. Vamos a decir así, muchas inspiraciones con muchas personas, con sacerdotes, con obispos incluso, pero como que no integra ese encuentro fecundo. Totalmente, igualmente. Entonces, bueno, un poquito vamos a adentrarnos en la vida de Conchita y después tocamos un poquito la parte del padre Félix de Jesús. Pues Conchita nace en San Luis Potosí el 8 de diciembre, que por eso se llama Concepción, el 8 de diciembre de 1862, y pues tiene un nacimiento un poco atropellado porque al parecer su mamá estaba malita y estaban en un punto de decisión. Los papás, Octaviano, le avisan que su esposa Clara pues está delicada de salud. Entonces le dicen que o ella o la niña. Fíjese esto qué fuerte, ¿eh? O ella o la niña. Y él decide que Clara, la esposa. Pues ya tenían más hijos, entonces obviamente pues fue un momento de decisión. Al parecer ella es la séptima. Entonces, pues obviamente en ese momento, pues Conchita se aferra a la vida. Y justo lo que le dan de medicina, justo hace que se prenda. Desde ahí viene un poco la pasión que se está determinando en esa personalidad. Y bueno, nace pues con dificultades. Y la mamá no le pasa nada. Queda muy débil de salud en su momento, entonces no la puede amamantar. Entonces, desde ahí empieza una parte de la historia de gratitud de Conchita, porque una nodriza que tenía a un hijo, su hijo, al parecer se llamaba su hijo Miguel, por lo que me recuerdo, estaba amamantando, y como ve muy débil a Conchita, pues manda a su hijo Miguel a que lo amamante otra nodriza, y ella toma la estafeta de que esta mujer que tenía miras de grandeza espiritual para Dios nuestro Señor, una misión fuertísima, pues ella sacrifica a su hijo que muere. Y esto es fuerte para Conchita, porque ella después sabe de esta entrega, de esta nodriza que la saca adelante y la fortalece. Pero pues ahí empezamos a ver cómo a veces en estas historias de santos, muchos dan la vida. Y hay muchas cosas que de pronto no queremos ponerlo en la mesa tan claramente, pero ver cómo se quiere truncar un poco esa vida para que no florezca.
¿no? Qué impresión. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante, pues, realizar, ¿no? Entonces, en el carácter de Conchita, pues, viene de entrada ese espíritu de lucha, vienen muchos momentos que son inexplicables para su familia en función de su salud, ¿no? Que no daban explicación, sí. Y yo pues también lo sigo viendo como esas afrentas espirituales que desde chica estaba viviendo. Y por otro lado tenía una educación, pues vivían en una hacienda, la educación era que no hubiera ocio en esa familia. La mamá Clara siempre estaba pendiente de que sus hijos estuvieran haciendo cosas, siempre cosas lindas a favor de los demás, los invitó siempre a ser muy útiles en todos sus quehaceres y pues era una educación también fundamentada en la fe, eso obviamente la fue marcando a ella. Y por otro lado era una niña, una adolescente que se la vivió en el caballo, era una buena jinete. De hecho hablan un poquito ahí en la parte de su infancia, que me gustó saberlo porque otra vez sigue siendo cómo se forja ese espíritu. Cae del caballo, por ejemplo, un día, y el papá, lejos de que le diga ya no te vuelvas a subir, no sé qué, esa misma tarde le dijo trépate otra vez, para arriba, como diciendo aquí nada de miedos, al toro por los cuernos, sí, o sea, tomadita de la mano de la valentía y sin perder pues de alguna otra forma, pues el ritmo de vida que llevaba, como diciendo, pues hay accidentes, pero hay que, ¿no?, fortalecernos. Bueno, pues como saben, pues era una mujer guapa, muy guapa, llena de pretendientes, ya nos vamos un poco a su parte de la adolescencia. De hecho, pretendientes importantes, se movían en una esfera alta y entonces, sí, bueno, pues ellos eran hacendados, tenían dinero, tenían buenas relaciones. Eran caballos. Sin embargo, cuando llega el momento de conocer a su pretendiente, que fue su esposo, pues ahí era un hombre de trabajo, pero era un hombre sencillo. Francisco Armida era un hombre bueno, que pues la empieza a pretender, duran varios años de novios, tienen un noviazgo largo, un noviazgo lindo, pues como se usaba en ese entonces, demasiado puro, demasiado bajo las reglas, con una pureza y una castidad absoluta. Y bueno, pues ella cuando se va a casar, pues tiene ciertos miedos, de alguna manera, pues en ese entonces habían muchas cosas que desconocían. Entonces es lindo pensar que ella ya con una fe fuerte lo invita a él a orar toda una noche anterior y ella le pide el favor de que cuando se casen le dé permiso de comulgar todos los días, que fortalezca esta unión su fe y aunque él no era tan piadoso, él muy respetuoso, se compromete a decirle que si ella quería ir a misa, quería ir a comulgar y quería comulgar y todas sus obras de piedad él las iba a respetar, las iba a aceptar y no nada más eso, también iba a ayudarle a que sucediera. O sea, no iba a ser un obstáculo. No iba a ser un obstáculo. Porque imagínate, si hubiera tenido ese obstáculo para ella hubiera sido muy difícil. Yo creo que hubiera sido muy difícil, aunque se quedó viuda joven, ahorita no lo cuentas. Yo creo que ella hizo muy bien en decir lo que ella quería. Exacto. Y eso yo creo que nos falta a muchos, sí. ¿no? Yo pienso que hay muchas mujeres que se casan y no les dicen a los esposos, que son muy piadosas y los esposos no son tan piadosos, y no le dicen a los esposos, y lo que sucede es que cuando ya se casan, ya los esposos son un obstáculo. Sí, y no, sí. Tienen que decir desde el principio, yo soy una persona practicante, soy una persona religiosa, y quiero ir a misa, quiero comulgar, quiero todo, como lo hizo ella, muy definida. Muy bien, y yo creo que es importante defender nuestra fe, ¿no? En el momento en el que nos encontremos, porque a veces te casas y no eres tan piadosa, sí. Pero de pronto cuando empiezas a tener el encuentro con Dios nuestro Señor y empieza esta fecundidad en el corazón, bueno, pues ponerlo en oración y pues hablarlo claro en la circunstancia en la que nos encontremos es muy importante. Entonces, bueno, pues se casan, tienen 9 hijos, tienen una vida muy bonita, es un buen matrimonio, con sus ciertas, pues obviamente afrentas como todos, pero bueno, ella con una vida piadosa que va incrementando año con año, tiene ciertos momentos pues duros, Conchita pues obviamente pierden ahí un hijo, un hermano de Conchita, fíjate qué triste, cuando hablábamos en el programa pasado de Santa Juana, que hay muchas similitudes luego en ellas, ella, por ejemplo, pierde a su marido, Santa Juana, por un accidente de una bala
pues que al Perdida. parecer, sí, bueno, creo que fue un tema de casa, no sé. Sí, si fue de casa fue una bala perdida porque no le... Pero no sé si fue una flecha o fue una, no, en eso no entiendo cuál fue el arma. Y aquí resulta que el hermano de Conchita tiene un accidente en su casa donde una bala, también un amigo llega a visitarlo y acababa de suceder que estaban pues en estos años donde la infancia de sus niños estaba pues muy cercano a su matrimonio, toda esta parte donde el hermano muere por una bala de un invitado que se le dispara la pistola y sí se le dispara. Entonces, imagínate el sufrimiento, ¿no? De estas cosas que pues obviamente ella encontraba paz en su cercanía con Dios. Ahí iba fortaleciendo esta fe en donde también ya tenía ciertas experiencias de Dios, cierta experiencia mística que obviamente se le va revelando desde sus años de adolescencia. Y bueno, pues esto va incrementando a lo largo de los años. Tienen pues 9 hijos, pero bueno, fallecen algunos de ellos. Sobre todo el que pesa muchísimo es el niño que se le ahoga, sí, ¿no? Que sí. es muy fuerte. Y bueno, a los 17 años de casada, fallece su marido de tifo. Sí, entonces, que era muy común, también uno de sus hijos fallece de tifo. Entonces, bueno, al final, ella pues ya con estas contiendas del corazón, que obviamente como madre de familia pues no hay un dolor más fuerte. El primero fue el del hermano, ¿no? Esa muerte que le cimbró. Sí, como inesperada. Inesperada, ya son de esos dolores de cruz que van avanzando un poquito el anuncio de lo que iba a ser pues su verdadera misión, porque en realidad ella va encontrando el sentido en la cruz. Ella va entendiendo que el dolor es fíjate, es un verdadero escudo para la pureza, para la castidad. ¿Y para la redención? Para la redención, porque lo va asumiendo desde un lugar de tanta fe, de tanta esperanza en Dios nuestro Señor y de tanta unión con su pasión y cruz, que va encontrando aquí esta voz de Dios en su corazón. Entonces, antes de que muera, antes de que muera, ella tiene una inspiración, no sé si la tienes muy clara, que es muy fuerte, ¿no? Sí, es en donde ella quería tener un sentido de pertenencia con Jesús grandísima. Entonces, en este sentido de pertenencia, ella se quiere tatuar, porque esa es la palabra JHS, Jesucristo, Homo Salvatore, Jesús, Salvador de los hombres. Y entonces lo que hace es, para tener total pertenencia, ella usa, sin decirle a nadie, obviamente, uno de estos artefactos con los que se imprimía el ganado, se sellaba el ganado. Se sellaba el ganado como propiedad de los hacendados. Lo tenía muy claro por su vida en haciendas. Esa inspiración venía justamente de esa práctica que le tocó presenciar en muchas ocasiones para decir, esto es mío, ¿no? Entonces ella decía, yo quiero ser toda de Jesús. Y con esto, el misticismo en su oración. Ella se lo pone en el pecho, se lo tatúa prácticamente a fuego vivo. Esto le tarda en sanar mucho tiempo. Sí, mucho de hecho, tiempo. muchos años siguió sangrando. Y no sé si hasta se le pudo haber infectado, pero ella seguía casada. Ya ahorita que estábamos hablándolo, ella seguía casada. El esposo todavía no fallecía. Y bueno, pues esto es como que catapultea, no sé si... Sí, como que la lanza ella, la catapulta. Al mundo espiritual, como que se abre una puerta entre el cielo y ella, y entonces su relación con Jesús se vuelve cada día más y más fuerte, más intensa, y ella pues tiene un amor... Bueno, ya está completamente inmenso. Sumergida en ese amor. Y ya Jesús ya le habla, ya empieza a escribir, ella empieza a esbrir su cuenta de conciencia. ¿Okay? Tiene sus directores espirituales, que tiene varios directores espirituales, pero ¿qué le pasa con los directores espirituales? Mira, voy a hablar particularmente del anterior de Félix. Al padre Félix. Al padre Félix, que es el padre Mir. El padre Mir es un jesuita, ¿no? Que toma en el momento, fallece el esposo, vamos por orden, fallece a los 17 años de casada ella, es un momento muy doloroso, otro de los momentos que además se lo pide Jesús, rompe. Se lo pide Jesús se lo pide, que es muy importante eso, que Jesús le dice, o Pancho o yo.
Qué fuerte. Sí, ¿no? Entonces él dice, pues tú, Señor. Y se muere Pancho. Así es. Y que lo quería muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Entonces, bueno, pues es una entrega, es un dolor bárbaro, sí es muy doloroso para ella ese momento, pero bueno, ahí es donde pues empiezan a venir siempre pues las gracias de Dios, y dentro de esto ella ya empieza con el tema de las obras de la cruz, ¿no? Empieza de alguna manera con el padre Félix, pues la primera orden, sobre todo de mujeres religiosas, pues la funda de alguna manera en el momento en el que ellos son su director espiritual es el padre Alberto Mir, jesuita, insisto, y con él empieza pues toda esta espiritualidad a tomar forma. Pero el padre era como muy celoso de todos estos planes de Dios y le decía, esto solo tú y yo lo compartimos, esto solo lo puedes platicar conmigo. Nada más, o sea, en un tono de secrecía, ¿no? No lo puedes compartir con nadie más. Esto, pues, Conchita lo tomaba a bien, ¿no? Porque no había tenido ningún otro tipo de encuentro. Ella era dócil, ella, pues, no sabía cuáles eran los planes de Dios, pero de pronto, en 1903, sí, es 1903. En 1903, de hecho, el 3 de febrero, un día antes del encuentro, ella escucha hablar del padre Félix de Jesús Ruller por alguien que le comparte que ya había llegado un padre francés, marista, que era muy especial, que era por demás una persona especial. Ahora hablamos un poquito del padre. El padre Jesús, padre Félix de Jesús, nace el 17 de diciembre de 1859, 3 años antes que Conchita. Y él, bueno, pues de una familia de 3 hermanos, una mamá muy piadosa, una mamá que quería que fuera alguno de sus hijos sacerdote. Los hermanos se llaman Manuel Estanislao y Félix. Entonces, Félix siente el llamado de Dios nuestro Señor, jovencito, como a los 13 años, y alrededor de los 18 se ordena, pero tiene un tema fuerte de salud porque tiene una mano malita. Y con esto, en esa época, era muy importante que fueran pues completamente sanos. Sanos para poder. Lo que pasa es que él tiene un evento antes, que es interesante que lo conozca nuestro auditorio, que es que él, cuando está en la escuela, va a predicarles un sacerdote misionero, de los maristas, y este sacerdote misionero les predica y les habla de las misiones, y había un auditorio de 400 jóvenes, y entonces dice, ¿quién de ustedes, después de platicar de las misiones y de todo lo que hacía, pide al auditorio de esos jóvenes, ¿quién de ustedes levante la mano el que quiere ser misionero? Y él levanta la mano, es el único entre 400. Así es. Él quería ser misionero, tenía su gran ilusión de irse a misionar a Oceanía. Sí. Él tenía... Porque tenía el hermano que estaba de misionero también, y eso lo inspira a él. El hermano Manuel, que es a quien la mamá, un poco, por lo que leí, que me conmovió, la mamá un poco promueve esa vocación del hermano, ¿eh? No era una vocación tan, pues, a ver, las vocaciones son llamados, punto y se acabó. Es una vocación que el que viene del cielo. Viene del cielo. Sí. No hay forma de que los seres humanos promovamos estas cosas ni las forcemos. Entonces es importante darnos cuenta que el padre Félix venía con una intensidad y una fuerza porque el llamado era real. Y hay ciertas dudas que el hermano tuviera este llamado o que hubiera hecho por consecuentar todo lo que la mamá le promovía, ¿no? Entonces, esto es importante porque lo vamos a retomar al ratito, nada más esta relación entre el padre Manuel y el padre Félix. Entonces, bueno, finalmente no tiene la manita bien y al parecer acude con Don Bosco. San Juan Bosco. Y acude con él y él es el que lo cura. Intercede porque este milagro lo cura. Y se cura. Porque Don Bosco dice, es que tu misión es muy grande. Sí. ¿Qué quedó en el de San Juan Bosco? San Juan Bosco. No quedó. Entonces es hermoso ver cómo aquí se juntan 2 santos. Bueno, insisto, pues aquí tenemos toda la fe en que va a ser Félix santo, entonces vamos en esos caminos hacia los altares, pero es muy reciente la muerte de Félix, fue de los 1930s avanzados. Entonces al final del día, bueno, pues esto nos queda claro que tenemos todavía camino que recorrer por ahí, pero bueno, tienen este encuentro, estas 2 almas de Dios y sana y con esto ya.
se puede ordenar. Se puede ordenar y pasa el tiempo y él era un hombre que buscaba de alguna manera la perfección espiritual. Sí. Y de pronto, pues como no lo llaman para las misiones, por alguna razón lo mandan a México y llega a la Ciudad de México, lo ponen, está en la capilla de Lourdes. Y, aquí en el centro de la ciudad. En el centro de la Ciudad de México. Y bueno, nos vamos entonces al día del encuentro. Un día antes, que es el 3 de febrero de 1903, Conchita está oyendo hablar de él. Ella al día siguiente tiene la intención de irse a confesar. De hecho, se confiesa muy tempranito por la mañana y de pronto se sube al tranvía y siente como una necesidad de ir a la capilla de Lourdes, al colegio de niñas, a conocer a este sacerdote francés. Para esto, el padre Félix tenía la encomienda de salir desde tempranito de su casa y 3 veces algo le evita que salga. Providencialmente, él siente el llamado a quedarse y a quedarse. Y de pronto llega Conchita y pregunta por él y pues lo llaman al padre y de pronto llega al confesionario y se encuentra con esta mujer que debió haber sido pues una mujer con una era espectacular, hermosa, preciosa, más de una santa. Exacto. O sea, ya era impresionante. Entre la luz de fuera más el físico, que al parecer era espectacular. Todos tenemos una imagen de Conchita y que yo una creo blancura que todos tenemos claro que era una mujer bella. Entonces, pues algo le impacta a él. Pero bueno, ahí es donde los encuentros, y vamos a hablar un poco de lo que es un encuentro fecundo. El encuentro fecundo es exactamente en el momento en el que nuestra alma se encuentra con un tú, en donde Dios como pone todo su amor y donde este tú hace un reflejo de mi yo y se siente como una unión, como donde ya algo hay de conocido, ya hay algo de familiar, donde nuestras almas se complementan. Y sí, donde, como si lo conocieras de toda la vida. Sí, que ya como, hay un entendimiento de pronto sin entender, o sea, hay un entendimiento nato que no tiene fundamento en ninguna experiencia anterior. No. Entonces, es como que engrana algo en el alma. Y pero que se sabe que viene de Dios. Por supuesto, ese engrane viene desde un lugar. A ver, para que nos quede muy claro, cuando estas almas se unen, vienen con una luz celestial que está fundando ahí una unión para tomar camino de misión y santidad y de fecundidad en hijos para Dios, sí, almas para Dios. O sea, aquí lo que se empieza a gestar es el principio de una misión de 2 personas que se vuelven un solo de corazón ante los ojos de Dios nuestro Señor, sí, para volverse santos, para perfeccionarse espiritualmente y para servir a Dios, pero con una fuerza de amor que potencializa todo. Tú algún día me estabas platicando de muchas de estas uniones y cuando decías de San Juan Pablo II, que ya hablaremos, y de Santa Teresa de Calcuta, que decías, ¿cuánto este amor, cuántas cosas evitó, ¿no? Hasta en planos políticos, sí, hasta en planos pues que afectaban al mundo entero, al mundo completa. Entero, claro. Entonces, claro. Este tipo de uniones generan, pues claro que un impacto. Entonces, ella, en el momento que entra, imagínate, ella se iba a confesar y ella termina revelándole a lo largo de 2 horas a Félix de Jesús todo aquello que él esperaba escuchar algún día, de su propia alma, de sus propios hasta pecados, de sus propias nociones espirituales. De hecho, algo que le dice que impacta y en donde él dice, esto no puede venir más que de Dios, le habla del pecado que había estado confesando continuamente el padre Félix y que decía, por favor, confíe ya en la misericordia de Dios, ya no tiene que repetirlo tanto. O sea, ella se vuelve la voz de Dios, una voz de profecía, ¿no? Donde ella hablaba las cosas de Dios que él necesitaba escuchar y a él le empieza a quedar muy claro, porque aparte, al parecer, en esa época era una espiritualidad que estaba también basada mucho en esas revelaciones de los santos, en esas relaciones personales. Él confiaba mucho en esas revelaciones de santos, entonces como que ella aparte le genera esa confianza de decir,
ella me está revelando el camino que tengo que tomar. No, él se siente, queda desnudo frente a ella, pero no por ella, sino porque por el Espíritu Santo es el que a través de ella actúa y le dice a él todo. De hecho, estas relaciones están basadas justamente en una presencia fortísima del Espíritu Santo. Es ahí donde se fundamentan, es ahí donde queda muy claro que de este tú y de este yo y de esta comunión se vuelve un corazón, fíjense bien qué hermoso, un corazón virginal y casto y santo a los ojos de Dios, que lo único que va a generar es que Conchita va a querer que el padre Félix de Jesús sea santo, perfecto. Es en ese momento donde ella como que se prenda de esta alma, pero para llevarla a los altares y viceversa. Entonces pasa que, bueno, pues este evento los marca para siempre. Los marca para siempre y entonces empiezan las siguientes contiendas. Pues obviamente el padre le escribe a su hermano Manuel y le cuenta de este evento. Pasa un año, ¿no? En donde obviamente Conchita y Félix se pueden ver cotidianamente. Empieza ella a hacer un poco a un lado al padre Mir, porque empieza a entender que es el padre Félix con quien va a seguir la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Era algo que realmente Dios le había puesto a ella en el corazón y ella sabía que era él y que no era ya el padre Mir. El padre Mir, pues muy celoso de todas estas planes de Dios, ¿no? De las obras de la cruz, pues obviamente no se quiere mover, no se quiere poner de lado, entonces pues hay esa lucha, ¿no? Para hay ella. Un conflicto, hay momentos, muchos roces, pero el más fuerte y el que más me sorprendió fue que el padre Félix, con esta emoción de este encuentro, ¿qué pasa? Se puede malinterpretar cuando no lo vemos todo bajo la lupa divina y bajo los ojos de Dios nuestro Señor. Claro. Porque aparte, lo que coincide también mucho en estos encuentros es que antes de que se encuentren, hay una época de purificación de estas almas. Pero fuerte. Fuerte. Y esta época de purificación hace que cuando llegue el momento del encuentro haya menos, ¿cómo podré decir? Menos tendencia a la concupiscencia, menos tendencia búsqueda de la santidad, búsqueda de la santidad. Están en un punto donde, por ejemplo, ¿sabes cómo se le dice al padre Félix de Jesús Ruller? O sea, en las cuentas de conciencia de Conchita, ¿cómo lo llama? El hijo de la pureza. No, pues es un... Dios nuestro Señor le hace sentir que este padre que acaba de conocer no nada más se convierte en un hermano espiritual, se convierte en un padre, se convierte en un hijo. En un fundador. Este hijo se vuelve el primogénito de los hijos de Conchita en el plano espiritual y sacerdotal. O sea, gracias a esta maternidad, ella, a través de él, adopta a miles de sacerdotes ahora sí que para la eternidad, ¿no? Porque esta misión sigue siendo en el cielo una actividad continua. Ellos siguen allá intercediendo y siguen todas fundando, sus obras, claro. por todos los hijos espirituales. Entonces, pero él se vuelve el primogénito. Y cuando Dios le inspira en el corazón, aparte fue muy hermoso porque ella estaba en misa y ya después de haberlo conocido, pues empiezan revelaciones más fuertes de lo que era esta unión. Y entonces, y así son las uniones, se van revelando poco a poco. Y Dios les empieza a hablar. Y les empieza a hablar. Y les empieza a hablar a través de ella. Y a través de ella y a través de él. Se empiezan a comunicar las cosas de Dios a través de ellos. Pero toma su tiempo que todo este plan se vaya asentando en sus corazones. Dios es muy paciente, Dios es un lindo porque obviamente sabe de nuestras limitaciones y no te va a mandar toda la misión en un paquete para que te atragantes. Poco a poco les va develando. Poco a poco les va develando esta misión en común y qué significaba para ella la presencia de Félix y qué significaba para Félix la presencia de Conchita. Pero en el caso de Conchita, un día en misa, de pronto oye la voz de Dios, la voz de Jesús que le dice, he aquí, tu siguiente, este es tu hijo, este es ese hijo que vas a abrazar con una maternidad como si fuera tu hijo biológico. Y esta maternidad va a hacer que dé muchísimos frutos, llámale el hijo de la pureza, es un hijo que se concibe gracias a la purificación y a los dolores de Conchita y a sus mortificaciones. Y a la pérdida de su esposo y a la pérdida de su hijo. Pues fíjate, todo lo que tuvo que pasar y padecer ella
para poder engendrar a otro hijo. Ya hablaremos, bueno, ya tenemos claro que sería extensísimo este programa, imposible abarcarlo todo, pero de la encarnación mística de Conchita, que ya era para ella una unión de la que estamos hablando, profundísima con Jesús, pero aquí, hazte cuenta que con el padre Félix, en ese momento gesta en su vientre, pues un sinnúmero de hijos espirituales, espirituales y consagrados a Dios nuestro Señor, ¿no? Entonces ahí ya empieza a entender que con él tiene una relación, fíjate, de mamá, de hija, de hermana, de amiga. Sí, no, es algo profundísimo, la verdad. Fundadores. De fundadores, ¿no? ¿Qué fundadores? Exacto. Unos fundadores. Entonces, bueno, a la par de esto, ahora Félix, obviamente, pues impactado con este encuentro, pues le escribe a su hermano. ¿A quién más confianza le va a tener él que a su hermano Manuel? Claro. Le escribe y le cuenta, pues, la gracia tan enorme que ha encontrado en esta mujer que se topa en un confesionario. Sí. Una mañana, a las 10 de la mañana, un día, pues... Como cualquier otro. Sí, en la cotidianidad, ¿no? Pues él recibe esto y Manuel se asusta. Manuel se asusta. Y va a dejar la vocación. Mi hermano está en peligro, va a dejar la vocación. Y, al parecer, los dos formaban parte de la misma orden. Eran los dos maristas. Entonces, va y les dice a los superiores. Y le escriben. Le dicen, pero córrale para acá. Y se lo llevan 10 años. 10 años. Entre con la prohibición, porque él ya les había comunicado, me parece, a los superiores para poder hacer la fundación. Exacto. Y entonces cuando los superiores reciben lo del hermano y reciben lo de él, vente para acá, y tiene la prohibición por 10 años de no hablarle, de no escribirle, de no volverla a ver. De no hablarle. Eso me tiene muy impresionada. No, es impresionante. Sí, y la obediencia de ellos. La obediencia. Absoluta. Yo quiero pensar que yo creo que ha de haber sido una época muy fértil. Fíjense cómo ella, aquí Ceci me ha compartido muchas veces, la ausencia es presencia. Claro. Entonces, no lo tengas, es que lo tienes. Entonces hay una parte donde seguramente fue una época muy fértil, ¿no crees tú? Ha de haber sido una época muy fértil espiritualmente entre ellos y en la comunicación de cada uno de ellos. Pero sobrenatural. Sobrenatural, de tal manera, claro, lo que yo creo es que Jesús los consolaba, porque obviamente ya esta unión ya es indisoluble, mientras que siga caminando por el camino de la castidad y de la pureza. Entonces, obviamente, si esto es lo que está determinando esta unión preciosa, pues yo creo que Jesús seguramente se valía de este sufrimiento, de esta lejanía, para que ellos, ofrendando todo esto a través del camino de la cruz, a través de santificar sus obras cotidianas, que es parte del fundamento de sus obras. Así es. Entonces, obviamente, pues ellos empiezan a experimentar lo que después van a promover. ¿No crees que es eso? No, es increíble. Es del plan de Dios. Claro que sí. Porque Dios permite, y Dios permitió que esa separación existiera. Después, bueno, fue precioso porque fueron 34 años de amistad ininterrumpida, y que eso, bueno, evidentemente cuando él regresa, es en 1926 que él deja la orden marista, y es en 1926 le autorizan, donde le autorizan y ya se vuelve el fundador y se vuelve misionero del Espíritu Santo a partir de ahí. Y obviamente todas las obras de la cruz empiezan pues a florecer de una manera y también en ese momento es de gran fecundidad, porque ella recibe lo que se llama la encarnación mística. Sí. Este don tan grande a través del cual ella se convierte en la madre de Jesús, pero desde el punto de vista místico. Y entonces ella siempre tiene una inclinación a la vocación religiosa. Siempre se está acusando de por qué no fue religiosa, que para qué se casó. Y el Señor le explica muchas veces que la escogió porque la quiere madre, y madre de los sacerdotes. Así es. Entonces, por eso ella continuamente está evocando esa fundación sacerdotal donde está esperando a Félix, en pocas palabras, para ayudarle en esa fundación. Y también ella como fundadora, pero de las religiosas. De hecho, tiene un hijo sacerdote y tiene una hija religiosa. Pero lo que es importante es que ella, en esa encarnación mística, Jesús le dice: quien te toca a ti, me toca a mí. O sea, y lo que le da es, después de un momento de gran purificación de ella, gran purificación de ella, no solamente desde el plano natural, sino también sobrenatural, de muchísimo sufrimiento. Y ella, en esta encarnación mística, ella comprende lo que significa engendrar a sacerdotes, ¿verdad? De hecho, tiene un libro, A mis hijos sacerdotes. No, y de hecho,
¿cómo se dice? Cuando es primogenitura. Primogenitura. Primogenitura del padre Félix en este plano de hijo sacerdote fue dolorosísima. Dolorosísima. Es basada y fundada en un dolor muy grande continuamente. O sea, el ser madre de sacerdotes implica una entrega absoluta. Absoluta. Verdaderamente un sacrificio continuo que el corazón de una madre está haciendo, porque vive en ofrenda continua por ese hijo, por su santidad, porque no caiga en la tentación, porque... Se olvidan de ellos. O sea, tanto Félix como Conchita cada uno vive un poco en función de que el otro sea santo. Entonces, esto es una entrega preciosa que nos muestra lo que es verdaderamente la unión de un hombre y una mujer ante los ojos de Dios para planos y proyectos santos. Entonces, aquí, bueno, pues en esta unión, todo esto pues va incrementando, pues por supuesto, otra vez el florecimiento, los hijos espirituales que empiezan a ser muchos cada vez más, pero ella va pasando también por estos momentos espirituales que le van, obviamente, incrementando siempre como que esta purificación continua, porque viven una purificación continua, van camino a la perfección, pero siempre otra vez de la mano del sacrificio. La mano de la ofrenda. Eso te impulsa muchísimo al sacrificio. De todo lo que en su momento dado es cada día ser más santo. De hecho, él comprende a través de esta unión, dice, desde que yo hablé con Concha, mi vida cambió. Desde que yo hablé la primera vez, desde ese momento quise ser perfecto. ¿Qué amor le habrá traducido? ¿Qué amor de Dios le habrá traducido el corazón de Concha al padre Félix, que siente esa motivación a elevar su alma en un grado máximo de santidad? Entonces, ahí en donde pues la gracia está dada para que todo lo que venga por delante se logre en comunidad, en esa comunión. Sí, eso es una comunidad también, porque ellos son fundadores de una nueva comunidad. Esta comunidad es una comunidad que está hecha para hacer y engendrar sacerdotes, religiosas y laicos consagrados, y yo creo que es de las más prolíficas en el mundo. Totalmente. De las más prolíficas en el mundo. El último encuentro fecundo lo hicieron en el 2003 en el centenario, y había en aquel entonces 4,500 de sacerdotes y religiosas, ¿verdad? En el mundo tienen obispos misioneros del Espíritu Santo. En Estados Unidos hay muchos obispos, no muchísimos, pero vamos a decir un número considerable de obispos que son misioneros del Espíritu Santo, sacerdotes en todo el mundo, misionando en todo el mundo, de hijos espirituales de Félix. Hay fundadores de otras órdenes, ¿verdad? Y de otras espiritualidades derivadas de la espiritualidad de la cruz. La verdad es que es incontable. Los frutos son incontables. Amén. Seguirán siendo incontables. Eso es lo increíble. Hasta el fin del mundo. Porque lo importante en esto es, otra vez, si tenemos esa imagen clara del programa pasado, en donde San Vicente de Paul, cuando le avisan que muere Santa Juana de Chantal. No, es de Sales, San Francisco de Sales. Pero San Vicente de Paul, cuando muere Sí. Santa Juana, le avisan, y él estaba en oración. Ya había muerto 19 años antes San Francisco de Sales, pero ahora muere ella. Y él estaba en un confesionario, y él siente las ganas de hacer como un acto de contrición por ella, por el perdón de sus pecados, y dice que ve como un globito de fuego brota de la tierra, y como otro globito como que lo toma, y luego estos dos, ya siendo un solo globito, entran en el corazón de Dios, que es el gran globo, ¿no? Entonces, obviamente, son estos corazones de fuego, son estos corazones que se unen, pero que al final del día tienen una misión para la eternidad. Una misión en donde siempre podemos invocar su presencia, siempre podemos pedirle su intercesión. Y bueno, aquí ya vamos un poco orillándonos hacia el final de sus vidas, porque hacia el final de sus vidas es muy lindo ver la unión ya, obviamente lo que ellos generan alrededor pues son puras olas de amor, puras olas de santidad, porque aparte que la santidad nunca viene sola, es un don que, bueno, en principal se recibe de dos para hacerlo cada día más expansivo, ¿no? Y que se contagie. Entonces contagian a tantos que obviamente toda la familia de Conchita pues ya veía también al padre Félix como parte de su familia. La familia. Y entonces, bueno, pues ahí
pues pasa por, insisto, Conchita, por muchos momentos. Entre más crecen las fundaciones, entre más crecen las órdenes, pues ella más y más entrega a Dios nuestro Señor. No, y ella hace un voto que yo no sabía, me enteré ahorita por Pachilú, que es quien está haciendo los programas de la película de Conchita, que ella hizo el voto para abrazarse a la cruz y al sufrimiento para siempre. Hizo un voto especial. Entonces ella en ese voto especial ya no le importó sufrir al extremo. Hizo un voto de abrazarse a la cruz y ya. Pues es que como fundadora de lo mismo que estaba ella compartiendo, sí. Yo siempre he dicho que si hablamos de algo tenemos que vivirlo en experiencia antes. No puede ella haber sido la fundadora de algo que no experimentara primero en su corazón. Mismo cuando pienso en María, antes de ser madre de toda la creación, de toda la creación y de toda la humanidad, de toda la humanidad, del universo, o sea, era pues una mujer que Dios nunca permitió que tocara ni siquiera la gloria en la tierra. En ningún primer lugar estuvo María mientras que vivió, porque la estaba preparando, la estaba purificando y la estaba haciendo justamente la mujer perfecta que necesitaba todo género humano, todo hijo de Dios, para verlo como madre, pero la madre perfecta que quería Dios para todos nosotros. Entonces, ¿cómo va preparando Dios nuestro Señor estos corazones para que después, pues claro, María habla de la maternidad, pero porque esa maternidad la trabajó Dios nuestro Señor desde que la pensó? Y aquí, ¿cómo va a hablar de las obras de la cruz? Alguien que no vivía en la cruz. Ella vivió en la cruz, vivió abrazada de la cruz. Por eso sus obras tienen este nombre y tienen esta espiritualidad y tienen este carisma. No, y la famosa frase, Jesús Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Esa es parte de eso que el día que ella se marca, sí. Ese es el mensaje. Y ella también ve la cruz, la cruz del apostolado que conocemos, que ve esa cruz en donde está el corazón de Jesús sufriente, coronado de espinas, y está traspasado con una lanza, y además está coronado con fuego y la cruz, y el Espíritu Santo descendiendo. La palomita, así le decía ella, y la palomita, de tanto que ella le hablaba mucho al padre de Félix de Jesús de la palomita, porque insisto, estas unidades, estas uniones espirituales, estos hermanos espirituales se fundan en este amor del Espíritu Santo que llena sus corazones, que los impulsa como ese fuego verdaderamente. Es algo increíble. Que se ve en esta visión de... Se me hace extraordinario, y yo creo que la labor y la unidad de Conchita y Félix es un encuentro fecundísimo, lleno de frutos, de sacerdotes, de religiosas, de libros escritos. Bueno, ella es beata, pero se piensa que la van a hacer doctora de la iglesia, porque tiene más de 70 obras 66 escritas. obras escritas. Todos los días escribió, hasta creo que un día antes de morir, sus cuentas de conciencia. Aquí es hermoso ver que también tiene el privilegio de estar a su lado el padre Félix de Jesús. En el momento de su muerte. A morir ella, y ella le pide a él, vean este gesto tan lindo, tan puro, que le dice: permítame recargar mi cabeza en su corazón. Y él, pues me imagino ese gesto donde, pues... Sí, morir en sus brazos. Sí, y ahí... pues obviamente le encarga a su familia, a sus hijos, como que en este legado de decir, pues ya lo mío es tuyo, ya bajo tu sombra y tu mirada paternal estarás guiándolos, porque estaremos también los dos, porque otra vez pasa que lo que le pasara al padre Félix, pues también venía unido de una inspiración de Conchita desde el cielo. Seguramente estos años siguientes que le sobrevivió Félix a Conchita, doloroso, que ella murió un 3 de marzo, y obviamente ese 3 de marzo, pues bueno, es un día especial, porque pues son los días que, ¿no? Para cuando uno sube al cielo, pues obviamente ya hay una fiesta. Me imagino, en el caso de Conchita, pues obviamente muere en los 1930 y no sé si 34, por ahí, pero bueno, el punto es que en este siglo pasado, pero bueno, muy cerca todavía estamos de esa fecha, por eso estamos todavía, pues obviamente pidiéndole muchísimo a Dios nuestro Señor, y esto se los vamos a pedir el día de hoy en este programa tan lindo y tan especial de estos dos personajes, pues obviamente tan carismáticos y tan llenos del amor de Dios,
que pidamos mucho para que lleguen a los altares, para que todo Sí, lo que sea, pronto lleguen a los altares, ¿verdad? Para que pronto lleguen a los altares. Los dos. Se está preparando una película preciosa, Sí, preciosa, que Conchita. todos hay que tener también, apoyar todas estas, pues obviamente planes y proyectos. Y la verdad es que más a los santos. la unidad es, no hay Conchita sin Félix, ni Félix sin Conchita. Yo es lo que a mí me encanta de las unidades de amor y sobre todo hechas y cocinadas en el cielo para dar frutos en la tierra. Y yo creo que con esto terminamos porque se nos acaba el tiempo y agradecerles a ustedes el favor de su atención, que nos encomendemos mucho a Conchita Cabrera de Armida y a Félix de Jesús Ruller, grandes personajes y bueno, y a Beata, el siervo de Dios. Yo para mí son santos, efectivamente estarán en los altares pronto. Conchita ha hecho muchos milagros, están en ese proceso de ser reconocidos por la iglesia. Yo no dudo que veamos pronto a Conchita en los altares y ella jale a su hermano, ¿verdad? Jale al padre y también, Félix. o sea, es muy probable que tengamos una doctora de la iglesia mexicana, así que qué maravilla, qué regalo de Dios, pero bueno, esto es serio, o sea, toda esta obra que se iba gestando en el corazón de Conchita toma sentido absoluto y claro con este encuentro con su hermano Félix de Jesús. No, hombre, precioso, precioso. Pues muchísimas gracias, Mariam. Vamos a seguir viendo estas unidades de amor e invitarlos, porque vamos a tener el concierto Encuentros Fecundos, para que asistan. Va a ser el 29 de octubre, este 29 de octubre, para que ustedes asistan. Llámenos, me pueden llamar a mi WhatsApp. Y este concierto tiene la inspiración de Conchita Cabrera y del padre Félix. Va a ser el 29 de octubre ahí en la Basílica de Guadalupe, en un claustro precioso, precioso. Para informes, pues me llaman a mí y aquí van a aparecer los teléfonos para que ustedes puedan solicitarnos los boletos. Va a cantar Luis Alfredo Díaz, este cantautor maravilloso que compuso estas canciones inspirados principalmente en esta unidad, la de Conchita Cabrera de Armida y el padre Félix de Jesús Ruller. No falten, va a ser un evento hermoso este próximo 29 de octubre de 2022. Pues muchísimas gracias a todos, Dios les bendiga. Hasta la próxima.